Saludos mis amados hermanos, amigos, familia y compañeros. Aquí su hermano y amigo Eduardo Gándara transmitiendo desde Oregon y hasta lo último de la tierra, esperando que este mensaje llegue a todas aquellas personas que lo necesiten, que quieran aprender más de nuestro Señor y Dios, que quieran darle a Él la honra y la gloria como lo queremos hacer en este momento. Gracias por estar conectados a esta plataforma y que este mensaje sea de gran ayuda para todos, porque realmente nos hace falta. No queremos que las cosas se salgan de control y precisamente por eso he preparado este mensaje que es continuación de los anteriores en relación al enojo, porque esto es tan común, más de lo que uno quisiera. Y necesitamos darnos cuenta que hay manera de arreglar esto, sobre todo si nosotros nos damos a la tarea de ir quitando esas raíces de amargura. Y lo necesitamos hacer porque a la larga a los que más va a dañar es a nosotros mismos. Esa amargura nos va a venir destruyendo, ese enojo, esa ira que no vamos a poder contener, nos puede causar también muchos problemas, traer muchas consecuencias negativas. Seguiremos hablando de este tema y bueno, pues el enojo nos lleva muchas veces a tomar malas decisiones. Así sucede porque enojado uno no puede pensar claramente. ¿Cuántas veces el enojo nos lleva a hacer algo de lo que después nos vamos a arrepentir? Es el caso de Caín, lo que hizo contra su hermano Abel. Él tomó la decisión equivocada por las razones injustas. Él se desquita su ira, su impotencia contra su hermano. Vamos a dar lectura a lo que nos dice ahí la palabra de Dios en Génesis, capítulo 4, versículos del 3 al 8. Dice así: y aconteció andando el tiempo, pasando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Quiero aclarar aquí, una de las grandes cosas que tiene Caín es que él siguió el ejemplo de su padre Adán. Él fue el labrador de la tierra. Mas, sin embargo, parece que tenía un carácter muy explosivo, muy molesto. Por otro lado, Abel, él era pastor de ovejas. Y dice la escritura que miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, porque esto es lo que realmente les había pedido Dios, una ofrenda, un sacrificio. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. ¿Por qué? Porque le trajo lo que la tierra le dio. Y por esa molestia de que Dios se agradó más de lo que le trajo Abel, dice la escritura que se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si hicieres bien, ¿no serías enaltecido? O sea, yo te pedí algo y tú no lo hiciste, tú no trajiste lo que yo te pedí. Y si no hicieres el bien, le aclara Dios, el pecado está a la puerta. Cuidado con lo que vas a hacer. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. O sea, tú vas a gobernar por encima de lo que quieras hacer y van a ser tus propias decisiones y consecuencias. Y como que no le interesó esto a Caín, no tomó en cuenta las palabras de Dios. Es una gran bendición que directamente Dios le haya hablado, pero él no, él estaba tan enojado, tan molesto, y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Lo trajo al campo con un engaño, con una mentira, como si todo estuviera bien. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Caín permitió que el enojo se apoderara de él y no vio la magnitud. Él
quería descargar su ira, su frustración, su molestia sobre su hermano. La situación había sido entre él y Dios porque Dios no vio con agrado la ofrenda de él, pero él se quiso desquitar con su hermano. Y tampoco se da cuenta del gran dolor, el gran daño, el gran sufrimiento que iba a venir a traer ese homicidio. Estás atentando contra la misma familia, es tu propio hermano, es tu sangre. No lo midió. Él se dejó llevar nada más por ese sentimiento que tenía. ¿Usted cómo reacciona cuando le dicen que lo que hace o que lo que ha estado haciendo está mal? ¿Usted también se molesta? ¿Actúa usted para corregir aquello que le dicen que lo está haciendo mal o usted niega que necesita corrección? Usted dice, no, el que está mal eres tú. Porque si hay personas que no le gustan que le digan que se está equivocando y él piensa que está en lo correcto. Después de la ofrenda del sacrificio que llevó Caín y que fue rechazada, Dios le dio la oportunidad de que lo podía arreglar después. O sea, bueno, está bien, te equivocaste, no hiciste lo que yo te dije, pero lo puedes remediar. Y Dios le anima para que deje esa actitud de molestia, esa actitud de frustración. A lo mejor Dios lo notó, Dios lo vio. A Dios no podemos engañarlo. ¿Y qué te pasa? ¿Por qué estás así? Lo anima Dios, pero él niega cualquier ayuda. Él no quiere que le ayuden. Él está sumamente molesto. Y bueno, pues el resto de su vida es un ejemplo sorprendente de lo que sucede a aquellas personas que se niegan a admitir sus errores, sus equivocaciones y no quieren dejar su enojo, no quieren dejar a un lado su molestia y siguen con lo mismo. Para Caín era más fácil acabar con su hermano. ¿Qué? ¿Acaso su hermano fue el que le causó esa molestia? Fue el mismo. Él no hizo caso de lo que Dios le había pedido. Para que Caín venciera ese pecado que lo estaba acechando, que lo estaba cazando, debió de haber escuchado a Dios, pero no lo hizo. No lo hizo. Necesitaba él hacer un lado esa ira celosa. Necesitaba él tranquilizarse, canalizar ese enojo. ¿Por qué? Porque el enojo, la ira, encuentra alojamiento y empieza a echar raíz. Y eso fue lo que le pasó a Caín. El pecado está ahí agazapado, todavía en la puerta de cada uno de nosotros. Ahí está cerca el pecado para saltar y apoderarse de nosotros. Y al igual que Caín, nosotros también pudiéramos ser víctima de la ira si no la sabemos canalizar, si no logramos que se vaya por otro lado. Si nos dejamos que nos consuma, nos va a venir destruyendo. Recordemos que no podemos vencer el enojo nada más con nuestra propia inteligencia. Esto se puede convertir en pecado y trae muchas consecuencias desagradables. Lo que debemos hacer es volvernos a Dios, tomar, hacer caso, darnos cuenta, a lo mejor soy yo el que se equivocó realmente, necesito analizar, ver bien para no tomar una decisión equivocada, escuchar el consejo de algún familiar, de algún hermano, de algún amigo. Dios se le acerca y le dice, mira, ten cuidado con lo que quieres hacer. A veces hay personas que así se acercan a nosotros, no, mira, no lo hagas. Yo pienso que a veces es el mismo Dios el que pone a esta gente para que nos ayude, nos trate de alguna manera a frenar, pero la última decisión la va a tener usted. Usted es el que va a decidir qué hacer con ese enojo, con esa frustración, con esa ira, con esa molestia. Caín era de los que se enojaba fácilmente cuando las cosas no le salían como él quería.
Y esto, pues, es muy familiar, porque ¿cuántas personas hacen lo mismo el día de hoy? Son muchísimas. ¿Cuántas personas no miden las consecuencias de sus actos? ¿Cuántas se desquitan a veces hasta con el más débil? Algunos llegan a la casa, golpean a la mujer, otros golpean a los hijos. Hay algunos que golpean hasta los mismos animales, los maltratan. ¿Por qué? Por la frustración, por el enojo que llevan y con el más débil se desquitan. ¿Cuántas personas siguen tomando las decisiones equivocadas? ¿Por qué? Por enojones, simplemente. Esas decisiones les acarrean consecuencias graves y a veces son para siempre, para toda la vida, como en el caso de Caín. Él se enojó con Dios y va y se desquita con su hermano. Caín dejó de ver a su hermano como su familia y lo empezó a ver como su propio enemigo. Y por eso tomó esa decisión de acabar con él, terminar con él. ¿Y qué logró? ¿Cuál fue la consecuencia? Caín fue el primer maldecido. Vivió mal toda su vida. Dios le dijo que ya la tierra ya no le iba a dar como le daba antes. Dios le dijo que iba a tener remordimiento por toda su vida. Imagínese usted estar recordando, reviviendo aquel acontecimiento de estar ahí matando a su propio hermano. ¿Acaso le dio gozo, le dio gusto hacerlo? Claro que no, estaba molesto. Y estarlo reviviendo una y otra vez más, pues es algo sumamente difícil, traumático. Si no logramos nosotros canalizar aquella ira, nos va a traer mucha tristeza, mucha amargura. También el enojo destruye nuestra integridad. Hay muchas otras situaciones que causan el enojo y que también traen consecuencias. Una de ellas es esto, que cuando a veces uno pierde el control, uno empieza a hacer cosas que no debe de hacer o decir, lo habíamos mencionado. Y la gente hasta dice, válgame, yo nunca lo había visto así de molesto. Mira cómo se puso. Dice allá en Proverbios 29:11, el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. Todas las personas en el mundo llegamos a enojarnos en algún momento de la vida. Y es lógico por algo que pueda pasar. Ese no es el problema, el enojo, sino que ese enojo, esa ira, se puede salir de control. Que se salga de control, ese es el problema. Entonces la persona se vuelve necia. Y como se menciona ahí en Proverbios, si nos llegamos a volver necios, entonces no vamos a saber equilibrar las emociones. Si nos volvemos necios, entonces nosotros nos vamos a desbocar. Cuando un caballo se desboca, no ve él incluso hasta el barranco que está ahí enfrente y se puede ir hacia abajo. El caballo tiene el freno aquí precisamente en la boca. Si uno no se frena con lo que va a decir, puede lastimar a mucha gente, puede dañar, puede hacer sentir mal a otros. Por eso, qué importante es también nosotros tener un freno. Si nosotros nos volvemos necios, entonces la ira es la que nos va a controlar a nosotros. Ahí es donde podemos perder nuestra integridad. Mas, sin embargo, dice el proverbio, el sabio sabe canalizar, que se vaya por otro lado. ¿Te molestaste? Por la razón que haya sido, hay que hacer algo al respecto para que esto no perdure. Decíamos que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Trata de controlar eso y trata de arreglarlo antes de que venga el día de mañana. El que actúa con sabiduría puede no dejarse encender, porque ya después, para apagar un incendio que empezó con una chispita, a veces es bien difícil, bien tardado, bien cansado. El enojo nos impide recibir las bendiciones de Dios. Caín ya no siguió recibiendo ninguna bendición de Dios. Al contrario, su vida fue llena de maldiciones. Y si uno
comete algún error de la magnitud de Caín, él se atrevió hasta matar a su propio hermano. En nuestros días va a dejar tal vez a una esposa viuda, va a dejar a unos hijos huérfanos, va a hacer tanto daño y esa persona tiene que pagar. Y ya, ¿cuál bendición va a haber ahí? Nomás, ¿por qué? Porque no supo canalizar su ira. En ocasiones alguien me pide que ore por él porque se enoja con facilidad. Es una persona que no sabe controlar su ira y, claro, por supuesto, vamos a orar por usted. Mira, te voy a dar estos consejos que te pueden servir, pero tienes que seguirlos. Tienes que hacer caso también, porque de otra manera, todo lo que yo te diga, lo que haga, lo que le pida a Dios que te ayude, si tú no trabajas en ti mismo, pues no va a funcionar. Es necesario que usted salga de ese enojo, recapacite esa situación, porque por mucho que oremos a Dios, Él no va a bendecirle si usted sigue manteniendo ese enojo. Hay personas que se enojan con alguien de la familia por algo que sucedió y a veces se desquitan con los demás familiares, ustedes están en contra de mí. A veces la gente hasta le echa la culpa a Dios por alguna discusión que surgió y dicen, ¿por qué Dios me pone en esto? ¿Por qué Dios permite que esto pase en la familia? Siendo que fueron ustedes los que entraron en esa discusión. Algunas personas hasta dejan de ir a la iglesia. ¿Para qué voy a la iglesia? Porque mira a todo esto que está pasando y Dios no me escucha. ¿Será Dios el culpable de eso? Claro que no. Por supuesto que no. Lo único que logra una persona enojada es no poder recibir más las bendiciones de Dios. ¿Cómo te va a bendecir Dios si estás enojado con Él? ¿Cómo te va a bendecir Dios si estás enojado con tu hermano, con alguien más? Si estás guardando resentimiento, si estás guardando molestia, no te puede bendecir Dios. El enojo también trae juicio sobre los que se enojan. Hay un gran peligro para aquellos que se enojan con facilidad, porque esto les puede motivar a encenderse y dejarse llevar por alguna emoción. Nos damos cuenta que hay mucha gente que a veces estando enojada le dice algo, le toca a uno, quítate, y suelta el golpe a un lado y a lo mejor daña a otro que ni siquiera la temía ni la debía y estaba ahí, puede ser un niño, puede ser la esposa, puede ser alguien más. ¿Por qué? Porque no miden las consecuencias. Muchos piensan que pues entre más grande sea uno puede ser más maduro, pero a veces no. A veces, aunque pasen los años, la gente sigue siendo igual de iracunda. Y también hay jóvenes que son muy tranquilos, muy controlados, hay de todo. Cuando nos enojamos y no logramos equilibrarnos, vamos a traer ese juicio sobre nosotros. Por eso dice la escritura, ahí en Mateo, Jesús comparó el enojo con el homicidio. Mateo 5:21 y 22 dice así, Jesús les dijo, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Vas a tener que pagar delante de la sociedad. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Con el solo hecho de estar molesto contra él, contra ella, te vas a meter en una situación, en una deuda que tienes que enfrentar delante de un juez, delante de Dios. Si estando en la presencia de Dios nos pregunta eso, a ver, dime por qué te enojaste con tu hermano. ¿Qué le vamos a decir? ¿Es que él me buscó? ¿Es que él empezó? Sí, él empezó y tú le seguiste. No, pues es que él me dio el primer golpe y sí, tú le diste el segundo. Eso le vamos a contestar a Dios algún día que nos diga, ¿y por qué te molestaste con tu hermano? Porque el Señor mira esas discusiones, esos pleitos, esos momentos de ira como si fuera homicidio. Es lo que dice aquí Jesús. Cualquiera que se enoje contra su hermano
será culpable de juicio. Tomen en cuenta que seremos castigados si no logramos controlarnos. Varias veces Jesús habló de este punto, en una manera lo explica de una forma, en otra lo explica de otra. Como cuando uno dice, si vienes aquí al altar y vas a traer tu ofrenda y estás molesto contra tu hermano, no dejes aquí tu ofrenda. Ponte bien con tu hermano y luego ya vienes y das tu ofrenda delante de Dios. ¿Cómo puedes estar aquí bien delante de Dios y estar allá en conflicto con tu hermano? No se puede. ¿Cómo quieres que Dios te bendiga así? No se puede. El problema no es enojarse, hermanos. El problema es no poder mantener el equilibrio, es no volver otra vez a un estado normal. También el enojo lastima más a la persona que se enoja que aquella que provoca el enojo. Así son las cosas. Muchas veces estamos molestos porque nos hizo enojar cierta persona. Y al voltear a ver a aquella persona que supuestamente sí nos hizo enojar por algo, nos damos cuenta que esa persona está bien, no está enojada. Quiero que pensemos un momento en esto. Aquello que nos molesta, aquello que nos enoja o que nos enoja nos va a dominar, nos va a controlar. Puede ser un objeto, a veces la gente se molesta con las máquinas, que una copiadora, que la computadora que no funciona y empieza a golpear la televisión. En tiempos de atrás, mucha gente golpeaba los aparatos y hasta los arrojaba porque, esta cosa que no funciona. A veces uno se puede molestar con una persona o con un animal simplemente. Y quien se enoja, pues va a perder el control. Hay que tener cuidado. Tal vez por eso surgió aquella frase tan popular, el que se enoja pierde muchas cosas. Otras cuatro causas acerca del enojo. Las personas se enojan por frustración. Esta viene por algo que no salió bien. Puede ser que la persona estaba haciendo bien su trabajo, estaba bien, y alguien más le hizo explotar, y alguien más le molestó, y usted entra en esta frustración, no puedo ahora ni trabajar a gusto. El consejo para esto es que no se deje llevar por los problemas. Y tampoco se lleve los problemas de la casa al trabajo, los problemas del trabajo a la casa. Eso no ayuda en nada. Déjelos ahí donde correspondan. Dice la palabra de Dios acerca del afán también y la ansiedad. No os afanéis por el día de mañana, lo que vamos a hacer, cómo le vamos a hacer. Cada día trae su propio afán, su propio desgaste. La frustración, si algo no salió bien, bueno, volverlo a intentar y nos va a salir mejor o buscar la solución con alguien más hasta que nos salga bien aquello. También la indiferencia. Sí, a veces nos enojamos cuando alguien no nos hace caso, cuando alguien no nos toma en cuenta, cuando sentimos que no nos entienden. Cada quien tiene diferentes puntos de vista, no siempre la gente va a estar de acuerdo con nosotros. Y bueno, en parte se debe porque Dios nos hizo diferentes a todos. Somos únicos. Entonces, no siempre vamos a coincidir en lo mismo. A uno le puede gustar una cosa, a otro le gusta otra. Vamos a comer, ¿qué hay? Pues hay limonada. No, yo quiero refresco. Pues no hay. No por esa razón tan sencilla y tan simple, uno se va a molestar. No, para nada. A la gente a veces, yo te dije, yo te encargué, ¿por qué no lo hiciste? ¿Por qué no lo trajiste? Se me olvidó. Y por cualquier cosita empiezan las discusiones. Entonces, no hay que sentirnos a ese punto de que, a mí nadie me comprende, a mí nadie me hace caso, cuidado, porque la indiferencia, si la dejamos, es una raíz también, puede traernos enojo.
Hay que pedirle a Dios sabiduría para que nos ayude en estas situaciones, tal vez hablar con un poco más de claridad o está bien, no me oíste, está bien, mira, así están las cosas, por favor, yo también quiero que me escuches, ¿ok? De acuerdo. También los derechos pisoteados, o sea, cuando a usted le tratan injustamente, no, no es lo mismo que indiferencia. Indiferencia es como que no le hagan caso, pero los derechos pisoteados es cuando sí, tal vez a propósito o tal vez no quisieron darle a usted lo que realmente usted merecía. Puede que a usted le hayan tratado mal en su trabajo o no le hayan pagado lo que es justo o le estén tratando pues de una manera eh, precisamente injusta. Lo que podemos hacer es recordar lo que nuestro Señor Jesús hacía en esas situaciones de que le preguntaban a Jesús, oye, si tú con qué derecho vienes a hacer esto, y tú por qué dijiste aquello. Jesús no se ponía al tú por tú con ellos, decirles, mira, pues porque yo soy el Hijo de Dios y yo también puedo hacerlo. No, les respondía de otra manera. A veces la gente, aunque usted le responda claramente, no van a querer entender. Entonces, si usted deja que cuando venga alguien y le insulte o le pisotee sus derechos, usted se va a molestar, pues todo va a acabar muy mal. Eh, Hay gente que a veces no le importamos. Es cierto, usted tiene que hacer valer sus derechos, es cierto, pero también es cierto que hay que mantener el control, hay que mantener uno estable, equilibrado. Haga esto lo mejor que se pueda. Otra causa del enojo, pues es la amargura, la raíz de todo enojo. Cuidado con esto. Dice la escritura en relación a la amargura, ya a nadie le gustan los amargosos, ¿eh? De repente ve usted a la gente así que usted trata de animarle, usted trata de hacer el momento agradable y alguien siempre sale con un comentario negativo. ¿Y eso para qué? ¿Y de qué más va a servir? ¿Y qué tiene de bonito el día? ¿Y para qué hacen esto? Ay, este amargoso, esta amargosa, ¿qué le pasa? Nomás viene a echar a perder aquí el momento. A nadie le gustan los amargosos. Dice la escritura ahí en Hebreos, capítulo 12, versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, alguno deje de alcanzar la bendición de Dios, el perdón de Dios. ¿Por qué? Porque dejó brotar alguna raíz de amargura. Y esto os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Sí? El hecho de que una persona amargosa esté por ahí puede también dañar a los demás. Qué desagradable situación. El enojo que no se logre canalizar, pues se puede transformar en amargura. Y nuestro enojo, pues, no debe de alcanzar ese punto de que eche raíces y de que crezca. En una ocasión llegó por allá el abuelo a la casa y los nietos empezaron a hacerle una broma. El abuelo se recostó en un sillón, se durmió por unas horas ahí y los nietos le untaron aquí en el bigote y en la barba queso, un queso que olía muy penetrante y, y, y pues huele así como si estuviera rancio o algo. Entonces el abuelo al despertarse empieza a oler y le molesta eso. Ay, aquí huele feo, aquí huele rancio, en este lugar. Se cambia de cuarto, se va a otro lugar. Aquí también huele bien rancio, bien feo. Se va a otro cuarto, igual. Sale afuera porque quiere salir a tomar el aire fresco y no estar oliendo eso. Y se da cuenta que huele lo mismo. Y siempre con esa molestia. ¿Por qué todo tiene que estar oliendo así? Así hay veces personas que todo, en donde quiera que están, huelen algo mal o ven algo mal o todo se les hace mal y en realidad los que están mal son ellos. El que traen ese malestar ahí son ellos y no se dan cuenta, no se fijan. Aunque el mal olor viene de aquella mala actitud que tiene la gente. ¿Está usted canalizando su enojo? ¿O usted deja que el enojo se desborde y se salga de control? Esto es lo que hemos estado analizando
en el transcurso de estos mensajes. El enojo cuando se desborda, cuando uno no lo sabe canalizar, da lugar al diablo, no nos deja vivir una vida de justicia, causa conflictos en la vida de otras personas, hace que otros también se enojen, nos lleva a tomar malas decisiones como lo que hizo Caín, destruye nuestra integridad, impide que recibamos las bendiciones de Dios, trae castigo sobre los que se enojan y también lastima más, daña más a la persona que se enoja que a los demás. Por lo tanto, si dejamos crecer las raíces de la amargura, también crecerá el enojo en nosotros y cada vez va a ser más difícil quitarla. Si usted ha tenido la oportunidad de tener un jardín y deja crecer una hierba que eche raíces profundas y no la saca completamente, va a volver y va a volver. Y hay algunas que son tan difíciles que uno se tarda, se cansa en quitar aquello. Entonces, mis amados, quitemos las raíces de amargura, porque nos van a venir a traer más dolor, más tristeza, más problema. Que Dios nuestro Señor nos ayude con esto y que nos permita saber cómo hacerle para que ese enojo no siga, no perdura, no crezca, no encienda un bosque, que lo sepamos canalizar. Tal vez se necesite ayuda, busque ayuda, aquí estamos para aconsejar, para ayudar, para escuchar también. Que Dios los bendiga a todos, que Dios nos siga ayudando a todos. Estaremos aquí para lo que haga falta. Que Dios nos los bendiga. Nos vemos pronto.